¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, un saludo bien especial para todos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Para mí, como les digo, cada vez es un placer estar aquí nuevamente. Nos llena de alegría el recordar los tiempos tan bonitos que vivimos y les extrañamos bastante. Entonces, un saludo para toda la iglesia en el nombre del Señor Jesús y a mi familia. Bueno, tener por aquí a la tía, a mi hermanita. Sí, con Nana vivimos mucho tiempo, entonces es como una hermanita. A Harold también, un saludo bien especial, a las niñas, a todos un saludo, a mi padre, pastor en este lugar, un saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, Isaías, el capítulo 54. Isaías, capítulo 54, vamos a leer el verso 10. Amén. Dice la palabra del Señor: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Estén cómodos, por favor. Ya oramos. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Amén. Quisiera entonces predicar bajo el tema que el Señor me regaló: pactos o contratos. Amén. Pactos o contratos. Hay una similitud muy cercana entre los pactos y los contratos, que fácilmente se puede distorsionar la información, pero sí tienen muchas diferencias. El pacto que se hace entre dos personas o más es un pacto, es como algo verbal que se hace, pero no se hace con cualquier persona. El pacto no se hace con un conocido nada más, con alguien que se encuentra en la calle. No, un pacto se hace con las personas más cercanas. Un pacto se hace, un acuerdo verbal se hace con los más allegados, con el mejor amigo, con la mejor amiga, con la familia. No se firman contratos, sino que se hacen pactos de palabra, que por el bienestar de las dos personas o de las personas que hagan el pacto se cumple a cabalidad, buscando siempre el beneficio de la otra persona. Si yo hago un pacto con mi esposa, como es mi esposa y por el aprecio y el cariño que le tengo, mi intención en el pacto que hago con ella es que ella salga beneficiada. Si yo no salgo beneficiado en el pacto, pues no importa, pero como es mi esposa, mi interés es que ella salga beneficiada. De la misma manera, si ella hace un pacto conmigo, por la relación que tenemos, lo que ella va a querer es que yo salga beneficiado en el pacto, en el acuerdo que hacemos. No es nada un contrato legal, no se lleva ante la ley, no se lleva ante un notario para que lo firme, no se hace cumplir a como de medida, sino que en las propias capacidades se cumple el pacto. Y el beneficio siempre va dedicado hacia la otra persona, nunca hacia este lado, sino hacia el lado de los demás. Pero el contrato es totalmente diferente. Lo que yo hago con un contrato es beneficiarme a mí mismo. Si yo contrato a una persona para que me haga un trabajo en la casa, lo que yo busco es que me salga bien económico, pero que me salga lo más perfecto posible, ¿cierto? Porque así se mide un contrato, queriendo siempre que sea yo el más beneficiado. Si él de pronto se queda corto en el dinero, a mí no me importa. Lo que me importa es que él me responda por lo que yo quiero que me haga.
Si él hizo mal las cuentas en los gastos, en los materiales, en la mano de obra, a mí no me importa, porque él ya me firmó un contrato y me lo tiene que cumplir a cabalidad, ¿cierto? De eso se trata un contrato. Entonces ahí vemos la diferencia. En el pacto yo siempre pretendo y quiero que la otra persona sea la que salga beneficiada, pero en un contrato siempre voy a buscar la manera en que yo sea el beneficiado en todo. Amén. ¿Cómo se viola un pacto? Un pacto no es nada más decir, no, esta persona me quedó mal, no me quiere pagar la deuda, no. Cuando se hace un pacto de palabra con una persona íntima, un pacto cuando se viola, lo que causa es una tristeza en el corazón. Hay un dolor en el corazón porque entonces la persona que yo más amaba, la persona que yo más quería, me ha decepcionado. Porque yo confiaba en esa persona, porque yo quería que esa persona estuviera bien en el pacto que hicimos, pero ella me ha decepcionado. Ahora hay un dolor en mi corazón y hay una angustia. Un ejemplo muy particular que podemos usar en esta noche es el de una pareja cuando se divorcian. Y es porque alguna de las dos partes le falló a la otra, la engañó con otra persona, le ocultó algo, y allí es donde viene la decepción. Imagínese usted, uno bien enamorado, bien contento, alegre con su pareja, todo va feliz, en la imaginación o en lo que uno cree, todo va feliz, todo va bien, todo está organizado, tenemos un futuro bien diseñado, tenemos una economía establecida, todo va bien, pero la otra persona me falla, pero el otro me decepciona, me engaña con alguien más. El dolor y la decepción no se puede comparar a la rotura de un contrato, y ya les voy a explicar por qué. Y lo que pasa cuando se rompe o cuando se viola el pacto es que en la parte afectada su dormir no va a ser el mismo, no va a poder descansar tranquilamente, va a meditar en eso día y noche, va a estar pensando en eso. Muchos buscan ayuda psicológica, otros deciden quitarse la vida porque sienten tanta decepción en su corazón, se sienten tan agobiados, se sienten con tanta tristeza, tan decepcionados que el amor de su vida o que su familiar les haya violado el pacto que habían acordado, que deciden acabar con su vida. A diferencia del contrato, una de las cláusulas de un contrato que se hace es que si alguna de las partes incumple el contrato, debe pagar una multa, no importa lo que sea. Y volvemos al mismo ejemplo. Si yo contrato a alguien para que me haga un trabajo en casa, en las cláusulas del contrato que las dos personas firmamos, lo que hacemos es que también ponemos una cláusula por incumplimiento y se pone una multa y dice: si usted no me hace el trabajo como yo se lo estoy pidiendo, entonces pongámosle una cifra, usted me debe pagar un aproximado de 5 millones de pesos por incumplimiento al contrato. Y la otra parte dice: bueno, si yo no hago lo que usted dice, usted me multa, pero si usted no me cumple con los horarios, si usted no me cumple con el dinero a tiempo, si usted no me cumple con la información necesaria, entonces usted me debe pagar a mí los 5 millones de pesos. Y allí se llega a un acuerdo. Y cualquiera de las dos partes que lo incumpla, entonces ante la ley está obligado a pagar esta indemnización, porque incumplió el contrato, cualquiera que sea. Puede ser un contrato mínimo por un valor de 100,000 pesos o pueden ser miles y millones de pesos, pero se debe cumplir a cabalidad. Pero como les decía al principio, el pacto no es buscar mi beneficio, sino buscar el beneficio del otro. Si yo por alguna razón decepciono a la otra persona, no me importa lo que tenga que hacer, no me importa lo que tenga que pagar, no me importa cuántas veces tenga que pedir perdón, pero como es la persona que yo amo, no importa lo que tenga que hacer, yo lo hago para volver a conquistar a la persona.
para que de ella salga la decepción y la angustia. No me importa lo que tenga que hacer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Allí está la diferencia entre el pacto y el contrato. Entrando entonces a una historia de la Biblia, el Señor hizo un pacto con el planeta Tierra. ¿Sabía usted que el Señor hizo un pacto con la Tierra? No hablando del ser humano. El ser humano sale aparte del planeta Tierra. El Señor hizo un pacto con la Tierra. Llega la ocasión en que hay pecado en todo el mundo, en toda la humanidad, y el Señor decide: les voy a mandar un diluvio. Estoy cansado del pecado. Estoy cansado de que ellos vengan en contra de mis principios, ensucien todo lo que yo les he dado a ellos, y les voy a enviar un diluvio. Y en Génesis, el capítulo 9, el verso 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y no tenemos un dato preciso de cuándo fue la fundación del mundo. Muchos intentan acercarse con miles y millones de años, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo es la fecha exacta o el número de días o de años exactos en que la tierra fue fundada. Y desde el principio el Señor desarrolló este pacto con la tierra. Y hoy en día, cuando llueve en un atardecer, vemos que sale la manifestación del pacto que Dios hizo con la tierra. Vemos el arco iris en el cielo y allí nos damos cuenta: ese es el pacto que el Señor hizo con el planeta. Nadie lo ha de revocar, nadie lo va a quitar. El Señor cumple su pacto en todas las generaciones, en las dispensaciones. Él sigue cumpliendo el pacto con el arco iris. Ahora imagínese usted en esta noche, con tantas personas en este lugar, hay un pacto que no lo va a romper nadie. Hay un pacto que Él ha puesto en la cruz del Calvario, que nadie ha sido capaz de romperlo, y el único que es capaz de romperlo, Él tampoco está dispuesto a hacerlo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. También la Biblia registra un pacto entre dos hombres. Se amaban como hermanitos, David y Jonatán. Llega el momento en el que el rey Saúl decide matar a David, y Jonatán, hijo del rey, se acerca a David y le dice: bueno, hagamos un pacto. Te amo como si fueras de mi familia. Te amo más que a cualquier otra persona, se decían entre Jonatán y David. Yo le voy a hablar a mi padre y le voy a decir que por favor te llame nuevamente, que te deje entrar al palacio. Y David le dice: vea, usted puede hacer eso, pero estoy seguro que tu padre no me va a aceptar. Y le dice: bueno, hagamos un pacto. Si mi padre no te acepta, estoy dispuesto a venir a avisarte, así mi vida se ponga en peligro, así mi padre se dé cuenta que te estoy dando información. No importa, yo vengo a darte el anuncio de si te acepta o no. Y hacen el acuerdo. Jonatán habla con el rey y se da cuenta que lo odia profundamente y lo quiere asesinar. Cuando Jonatán se da cuenta, sale al campo de tiro, y es la señal que le va a dar a David sobre su padre, cumpliendo la promesa, el pacto que se habían hecho. No habían firmado un contrato. El bienestar que Jonatán quería para David era que fuera el rey de Israel. ¿Sabía usted que Jonatán era el heredero al trono de Israel? Era el que seguía después del rey Saúl por derecho propio, porque en la sangre de Jonatán corría la sangre del rey Saúl. Entonces tenía todo el derecho al trono. Pero como el pacto se basa en que el bienestar sea para la otra persona, el anhelo de Jonatán no era que fuera él el rey, sino que David fuera establecido como rey de Israel. Por eso a Jonatán no le importó salir y que se dieran cuenta de que él iba a pasar información, y lanza su flecha y le dice: vete muy lejos, vete lo más lejos posible. David entiende que hay un pacto que debe cumplir y se va lejos. Pero resulta
que los pactos hechos entre los familiares, entre los más allegados, no solo se cumplen en vida. Cuando una de las partes muere y hay un pacto fuerte en el corazón que se ha firmado con sangre, después de la muerte el pacto sigue vigente. Y eso fue lo que hizo David con Jonatán. Llega el momento en que David está sentado en el trono de rey y llama a Siba y le dice: venga, ¿acaso no hay nadie de la familia de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Y le dice: sí. Y resulta que el único que vive hoy en día es el hijo de Jonatán. Se llama Mefiboset. David inmediatamente siente en su corazón el que debe cumplir el pacto a cabalidad. No importa que Jonatán estuviera muerto hacía tantos años. No importaba que Jonatán ya no estuviera y que se hubiera perdido en su memoria el reflejo de aquel día que hicieron el pacto. Él dijo: no, yo debo cumplir el pacto que hice con mi amigo Jonatán. Llamen a Mefiboset, díganle que le voy a devolver todas las tierras. Díganle que se va a volver a sentar conmigo a la mesa. Díganle que se va a vestir con la ropa del rey, que va a volver a tener todas sus posesiones, porque yo voy a cumplir mi pacto. No importa que Jonatán se haya muerto, no importa que ya esté perdido, que ya se haya vuelto polvo. Yo voy a cumplir mi pacto, porque de eso se trata el pacto. ¿Sabe usted que hay alguien que murió en la cruz del Calvario y aún después de su muerte y su resurrección sigue cumpliendo un pacto que a nosotros nos parece totalmente imposible? Después de muerto y después de su resurrección, ¿quién se puede imaginar que siga cumpliendo un pacto a plena cabalidad? Al único que se le ocurren esas ideas es al Señor, que después de haber hecho un sacrificio tan grande, sigue guardando su misericordia para con toda la humanidad. Sigue haciendo salir el sol sobre buenos y malos. Sigue proveyendo de su Espíritu Santo. Sigue perdonando pecados. Sigue restaurando. Sigue obrando en los corazones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero hay un pacto que hace el rey David que no le sale tan bien. Y resulta que ese pacto termina convirtiéndose en un contrato. David se acerca a la guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y del pueblo de los filisteos sale un gigante llamado Goliat. Y todo el tiempo está intimidando al pueblo del Señor. Y David pregunta: ¿qué le van a dar al hombre que se enfrente a este gigante? Ahí David está pensando en su bienestar, ¿cierto? Allí ya no hay un pacto, sino que hay un contrato. Y él pregunta y alguien le dice: bueno, el rey ha dicho que el que mate el gigante le dará a su hija y toda su familia quedará exenta de pagar los impuestos. Y a David le suena el contrato. Él dice: listo, está bien. Se llena de valor y del poder del Espíritu y sale a la guerra y mata al gigante. Y para poder hacer cumplir el contrato, toma la cabeza del gigante y entra a la tienda del rey Saúl y le dice: mire, aquí vengo a firmar mi contrato. Esta es la cabeza del gigante y usted ha dicho que el hombre que mate al gigante se quedará con su hija y su familia será exenta de pagar los impuestos. Saúl entonces, al ver la cabeza del gigante, acepta, le entrega a su hija como esposa y a su familia la deja exenta de pagar los impuestos. Pero llega un momento en el que David está en toda su plenitud adorando al Señor. Todos sabemos que a lo que más le gustaba al rey David era adorar a Dios. Lo encontramos en los pasajes, en los salmos, cuando estaba cuidando los rebaños de ovejas, que entonaba los salmos más hermosos a la presencia del Señor. Después, siendo el rey de Israel, aunque falló, aunque la embarró, él estuvo dispuesto a abandonar el trono, pero nunca a alejarse de la presencia del Señor. Era un hombre que plenamente amaba la comunión con Dios.
pero su contrato con Mical no era el mejor contrato. Viene bajando desde la montaña el arca del pacto que viene nuevamente camino a Jerusalén. David en toda su euforia empieza a danzar, a adorar al Señor, a rendirle alabanzas, a entonarle salmos que él mismo escribió. Y como danzaba con todas sus fuerzas, dice que su ropa interior se veía. Y la reina, la hija de Saúl, lo vio desde la ventana y lo tuvo en poco en su corazón. Allí se pierde el contrato que David había firmado con la cabeza del gigante. Entra David allí a la presencia de su esposa, a su palacio, y su esposa lo dice: oh, cuán honrado ha quedado el rey de Israel delante de todas las doncellas, delante de todo el pueblo, mostrando su ropa interior. Pero David le recuerda quién fue el que lo puso en esa posición y le dice: Dios me ha escogido en lugar de tu padre para ser rey. Y si es necesario, me voy a hacer más vil con tal de honrar el nombre del Señor Jesucristo. A veces hay contratos en la vida que nos intentan separar del Señor. Hay contratos que lo que hacen, en vez de ayudarnos a avanzar, de que creemos que es nuestro bienestar, que es lo mejor para nosotros, lo único que llega es perdición, lo único que llega es lo malo. Intenta alejarnos de la presencia del Señor. Pero qué bueno que en esta noche alguien diga: no importa que me haga más vil, no importa que hablen de mí lo que quiera, que digan de mí lo que quiera, que expresen lo que sea, pero me haré más vil por honrar y adorar el nombre del Señor Jesucristo. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hay un pacto entre Dios e Israel. Llega el momento en el que Israel sale de la tierra prometida, sale de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Pero antes, el Señor llama a Moisés y le dice: sube al monte que necesito hablar contigo. Un contrato se puede hacer a la distancia. Hoy en día, trayéndolo como ejemplo, en la iglesia en el 20 de julio también estamos en unas reformas. Y el día de hoy firmamos un contrato con una empresa para que nos hiciera un trabajo. Y no era necesario que estuviéramos las dos personas juntas, sino que allá diseñaron el contrato y lo enviaron. Nosotros lo revisamos y le dimos el visto bueno y se firmó el contrato para su cumplimiento. Y eso es lo que pasa con los contratos. Puede estar a la distancia, usted puede contratar empresas del extranjero y simplemente le envían un documento a su WhatsApp o a su correo y allí usted lo descarga, lo firma y vuelve y lo envía. Y no hay ningún problema. Pero cuando se hace un pacto, tienen que estar las dos personas allí, frente a frente, diciéndose lo que van a pactar, estrechando sus manos para que el pacto sea efectivo. Y en representación del pueblo de Israel sube Moisés al monte. Y dice que era tan impresionante que Moisés no pudo entrar inmediatamente a la presencia del Señor. Le tocó quedarse un poco más abajo de la montaña, esperar unos días a que la presencia del Señor se manifestara y el Señor, ahí sí lo llamara y le dijera: termina de subir a mi presencia. Moisés sube, se encuentra con el Señor y el Señor le empieza a decir todo el pacto, entre los cuales están los 10 mandamientos. Y harás, cuando llegues a la tierra prometida, le vas a enseñar al pueblo de Israel cómo edificar sus casas. Vas a partir entonces las tribus, le vas a dar tanto territorio a este, al otro, y empieza el Señor a hacer el pacto. Y Moisés le dice: bueno, y la promesa de nosotros es serle fiel a usted. Y el sello para que el pacto se cumpliera era el poder del Espíritu Santo de Dios sobre Moisés,
que cuando Moisés descendió de la montaña, su rostro le resplandecía y tuvo que cubrirse su rostro con un manto. ¿Sabe por qué? El Señor le estaba diciendo por medio de Moisés al pueblo que el pacto había sido sellado, que ya habían estrechado sus manos, que ya estaba, el pacto estaba listo para cumplirse, y emprendieron su camino. Muchas naciones les hicieron frente, pero el Señor en el pacto les dijo: yo voy a estar con ustedes en cada una de sus batallas. Salieron serpientes en medio del desierto, pero Moisés levantó una serpiente y cuando miraban a ella eran sanados. Era un pacto del Señor cumpliéndose. Una columna de nube los acompañaba de día y una de fuego los acompañaba en la noche. El pacto del Señor reflejado. Porque el Señor no rompe el pacto. Pero después el pueblo de Israel rompió el pacto. Dios se manifestó y se hizo hombre, y el pueblo de Israel no lo aceptó. Creyeron que era un profeta más, un charlatán más, y no lo aceptaron. Entonces allí se firma un pacto totalmente diferente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel, ¿y sabe qué es a todo aquel? Los que estamos reunidos en esta noche, aquí en la iglesia en Bello Horizonte, los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí entonces se firma un pacto, el cual Él lleva y lo sella con sangre en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Estos días escuchaba un testimonio de un pastor que antes practicaba la brujería. Y él decía que en una ocasión, intentando subir el nivel de su poder, en una ocasión le tocó hacer un pacto de sangre con el diablo. Y dice él que estando allí en el pentagrama, la orden que había recibido era cortarse sus venas, las venas de su mano derecha, y dar 7 vueltas chorreando su sangre, dando toda la vuelta, 365 grados, dando toda la vuelta 7 veces. Y él iba derramando su sangre. Y él dice que cuando terminó aquel rito, aquel pacto que estaba haciendo, sintió que el mundo se le estaba yendo, como que se estaba desmayando, y era porque se estaba desangrando. Pero que llega un momento en el que él siente que alguien lo sostiene, y llega a su casa y se acuesta a dormir, y al otro día encuentra la cicatriz en su brazo. El pacto que había hecho era el nivel máximo del poder que se le podía otorgar a una persona de este tipo. Pero dice él que en una ocasión llegó un predicador al barrio donde él estaba, y se le dio la orden de que fuera y asesinara a ese predicador. Y dice que él llegó y entró al lugar donde estaban haciendo el evento, y como tenía que hacer un contacto visual directo con el predicador, se sentó en las sillas de adelante. Y dice que entró a ese lugar y todo estaba bien, pero que se llenó de mucha gente, se llenó demasiado, que él ya no podía salir, no era capaz de salir por la multitud. Y el predicador dice: bueno, el Espíritu del Señor me dice que no predique en esta noche, que lo que debemos hacer es orar, porque hay miles de demonios que se están manifestando en este lugar. Y él inmediatamente empezó a sentir la presión del Espíritu del Señor. Él empieza a decir que intenta asesinar al predicador, pero no es capaz. Y él se pregunta: pero si yo tengo el poder máximo, si no hay otro nivel por encima de mí,
¿Cómo no puedo hacerle daño a un simple predicador? Y es que él no se había dado cuenta que el pacto sellado con sangre que estaba sobre el predicador era más potente, tenía más poder que el que él poseía en ese momento. Desde ese momento se arrepintió y se convirtió. Ahora es predicador del evangelio, porque se dio cuenta que el pacto más poderoso no era el que él había hecho en el pentagrama, sino el que se había sellado con sangre en la cruz del Calvario. Yo les invito a que estén en pie en esta noche, por favor. Hay muchas personas que, aunque Dios ha sellado un pacto con sangre, lo que quieren cumplir es un contrato. Dicen: no, yo no quiero servirle al Señor. Que pongan otras personas en las directivas del próximo año. Quieren simplemente cumplir contratos, quieren los beneficios propios. No, yo quiero que si me da una enfermedad, el Señor me sane. Yo quiero que si me sale un negocio, que el Señor lo bendiga para que salga bien. Yo quiero tener una buena esposa, que si tengo hijos salgan bien criados y que crean en el Señor Jesús. Pero a la hora de servir al Señor no quieren. A la hora de entregar sus talentos y sus capacidades delante de la presencia del Señor no quieren. Simplemente quieren un contrato a beneficio propio. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de Dios? Que incluso que tú quieras un contrato, Él sigue dispuesto a hacer el pacto contigo. Él sigue dispuesto a poner en tus manos todas las bendiciones, a poner delante de ti todas sus misericordias, todas sus promesas. Quiere otorgarte la salvación. Y si hay alguien en esta noche que por alguna razón, por algún motivo ha defraudado al Señor, violando el pacto que Él ha sellado, aquí está nuevamente su sangre vigente, dispuesta a ser derramada sobre alguien que quiera. Así haya sido hace muchos años, los cuales ni siquiera tengas en la memoria de cuántos años te hayas alejado del Señor. Él está nuevamente en esta noche dispuesto a sellar el pacto contigo, a perdonar tus pecados, a limpiarte, a hacer una obra milagrosa contigo. Mateo, el capítulo 26, el verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabe? Esa sangre derramada en la cruz del Calvario no es cualquier sangre. No es cualquiera que haya sido derramada, no. Es la sangre más preciosa. Es la sangre con más valor. Es la sangre más bendita que Él está dispuesto a derramar en esta noche sobre un pecador. Y yo quiero invitar a alguien a este lugar que quiera beber de la sangre poderosa de Cristo. Si hay alguien que necesita fuerza en esta noche, no necesariamente tiene que ser un pecado, pero muchas veces nuestras fuerzas se acaban. Muchas veces no queremos batallar más. Queremos renunciar y tirar la toalla porque vemos a los demás y nos parece que a ellos les está yendo mejor. Pero aquí, por el poder de la sangre de Cristo, las fuerzas son renovadas. Él levanta nuestras alas como el águila. Él da nuestras fuerzas como las del búfalo cada mañana. El poder de su Espíritu Santo está aquí en esta noche. Y yo quisiera invitar a este lugar a alguien que esté enfermo, a alguien que esté agobiado, que se acerque.
porque el Espíritu del Señor está en este lugar. Y Él ha dicho, firmando el pacto en la cruz del Calvario, que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos han de ser sanos, invocando su nombre. Que oraremos por los que están dominados por un espíritu de maldad, y en el nombre de Jesús deben ser liberados. No es porque lo diga yo, no es porque lo diga un predicador o un pastor. Él lo ha sellado con un pacto en la cruz del Calvario. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y vamos a orar. Que el Espíritu del Señor tome el control sobre nosotros en esta noche. Nos dé nuevas fuerzas, perdone nuestros pecados y nos avive para seguir trabajando en la obra del Señor. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, Señor, venimos ante ti, delante de tu presencia, cansados, agobiados, enfermos. Pero queremos, Señor, acogernos al poderoso pacto que tú has hecho. Acuérdate de nosotros, no te olvides de nosotros, Señor. Escucha el dolor de nuestro corazón, el lamento de nuestras lágrimas, la petición que sale desde nuestra alma, Señor. Y respóndenos, Dios del cielo, perdona nuestros pecados, límpianos, Dios del cielo. Haz en nosotros una obra, Cristo bendito. Que el poder de tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, tome el control de nuestros cuerpos. Trabaja en nosotros, Señor. Queremos acogernos al pacto bendito que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús el Señor. Dios de Amén. pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guías mi destino.